¿Qué harías si te arrestaran en plena calle por algo que tú no hiciste y al mismo tiempo eso te mostrara quién realmente eres? Era una noche tibia en Monterrey, cuando Valeria Cruz la detuvieron frente a un restaurante de la colonia Roma Norte. Valeria era contadora en una clínica privada que atendía a la élite de la ciudad y su voz siempre había sido pequeña en reuniones ruidosas. Aquella noche, en lugar de rostros conocidos, aparecieron dos oficiales de la policía municipal que la esposaron con una calma que parecía ensayada. Entre la confusión y el claxon distante, una carpeta cayó de su bolso y una nota asomó entre los papeles, una nota que lo cambiaría todo. Lo que estaba dentro no solo describía malversaciones y contratos falsos, sino que despertó verdades sobre ella misma que ni siquiera había admitido. Quédate conmigo hasta el final para entender por qué una detención equivocada fue el inicio de una era que Valeria no esperaba vivir. Ahora vuelve conmigo a la tarde en que ella salió del trabajo con una copia de nóminas y no imaginó que esa carpeta la llevaría a lo que vendría después. Valeria había pasado la mañana revisando comprobantes de pago en la oficina del doctor Eduardo Moncada, propietario de la clínica Buena Vista, un lugar pulcro con sala de espera en tonos crema y cuadros de paisajes de la sierra. En la tarde, la recepcionista María le sirvió un café y la mesera del bistró contiguo, Ana, le dejó una torta ahogada por si se quedaba hasta tarde. Ese mismo edificio escondía una red de privilegios que beneficiaban a los socios y dejaban al personal en deuda. La gran contradicción era visible en los detalles, los uniformes impecables de los técnicos y la propina que desaparecía de las manos de las enfermeras. Valeria sabía que algo no cuadraba, pero todavía no tenía pruebas. Salió con una carpeta bajo el brazo y con la sensación de que algo en su vida estaba por romperse. La detención ocurrió en segundos. Un auto blindado se detuvo en doble fila. Dos mujeres con placas se bajaron con paso firme. Una dijo, Valeria Cruz está arrestada por complicidad en fraude, y la otra sostuvo una carpeta que no parecía suya. No entiendo, repetía Valeria mientras la esposaban. El metal frío mordía sus muñecas. Yo solo llevo papeles de nómina, dijo con una voz que en su interior temblaba menos de lo que esperaba. La nota, que era un recibo extraviado con un número de cuenta y las iniciales DM, quedó a la vista. Uno de los oficiales la deslizó hacia el interior del auto, mientras la otra la miraba con curiosidad y algo como compasión. Esa escena detonó la historia. ¿Qué pasaría si la mujer que te arrestó terminara siendo quien te entendiera mejor que nadie? En la celda temporal del retén, la luz era blanca, demasiado blanca, y olía a desinfectante y a lluvia vieja que entraba por una ventana alta. Las dos oficiales se llamaban Carla Reyes y Sofía Herrera. Carla era de estatura media, con cabello corto y ojos que no sonreían fácil. Sofía tenía una manera de inclinar la cabeza que hacía que la gente le contara cosas antes de que ella preguntara. En el interrogatorio inicial, Valeria contó la verdad sin adornos. Trabajo en administración, reviso nóminas, no me importa la política de la clínica, dijo. Carla miró los papeles con una mezcla de desdén y hambre por entender. ¿Y por qué esta factura aparece con entregas a un proveedor fantasma?, preguntó Sofía. Porque lo firmó Moncada, respondió Valeria. La voz de Moncada flotó en la memoria como un olor a cigarro caro en la sala de archivos. La presencia de las dos oficiales no era la que ella esperaba. No eran brutalidad ni indiferencia. Eran dos mujeres que parecían debatirse entre seguir un procedimiento y escuchar una verdad incómoda. Valeria llevaba años pagando la terapia y hospitalizaciones de su madre, doña Rosa, una mujer humilde que vivía en el barrio de La Unión. La deuda había crecido entre recetas, consultas y una operación pendiente. Esa necesidad había hecho que Valeria cerrara los ojos a irregularidades por miedo a perder el empleo y dejar a su madre desprotegida. En la clínica trabajaban Roberto, jefe de mantenimiento, Teresa, enfermera jefe, el señor don Aurelio, contador externo, la recepcionista María, el portero Juan y la mesera del bistró Ana, que siempre dejaba una porción de asada para quien se quedara con hambre. Todos ellos eran nombres con rostros y silencios. La nota que cayó de la carpeta era apenas un hilo, pero ese hilo prometía deshilachar un tejido entero de mentiras. Cuando Carla preguntó ¿dónde conseguiste esto?, Valeria, con la boca seca, señaló la carpeta. Estaba revisando la nómina para cuadrar con los recibos. Encontré pagos que no coinciden con los trabajadores que tenemos, explicó. Sofía frunció el ceño y dijo, esto huele a lavado y facturas falsas. No hables con nadie. Confía en los Tatras por ahora.
Palabras simples que encendieron en Valeria una mezcla de miedo y alivio. Backstory de Valeria. Desde niña su casa olía a guiso de frijol y tortillas calientes. Creció en La Unión, donde las calles se abrazaban con puestos de tacos y radios que siempre hablaban de fútbol. Su padre trabajó en una fundidora y su madre vendía café en la mañana. Valeria fue la primera de la familia en terminar la preparatoria y estudiar contabilidad por las noches mientras trabajaba en una farmacia. Tuvo que dejar la universidad por un año cuando su hermano menor enfermó y los gastos hospitalarios casi acaban con la casa. En esa época prometió que quien estudiara terminaría la carrera por los dos. Más tarde consiguió un puesto en administración en una clínica privada gracias a una recomendación de Teresa la enfermera. Ahí aprendió a leer números como quien lee el clima en el espejo, signos que podían predecir tormentas. Con el tiempo, su voz se fue dejando de lado en reuniones con hombres de corbata y risas altas. Guardó silencios por su madre, por su hermano y por las deudas que no pedían permiso. Esa mezcla de resiliencia y miedo la había convertido en alguien cuidadoso con la verdad, nunca cruel pero siempre cauteloso. Backstory de Carla. Nació en una colonia obrera donde las fachadas mostraban paredes desconchadas y una iglesia que olía a cera y flores. Su padre era taxista y su madre trabajó de noche en una lavandería. Desde joven se rebeló contra la noción de que el orden siempre favorecía a los mismos. Entró a la academia de policía con la idea de cambiar las cosas desde adentro. Aprendió a leer sistemas, a distinguir la verdad escondida en expedientes y a no dejar que la burocracia apagara su intuición. Fue ascendiéndose en unidades de investigación por su tenacidad. En su vida privada, tuvo relaciones que no prosperaron por miedo a mostrar vulnerabilidad. Guardaba fotografías de su abuela en la cartera y recetas de platillos de su madre que cocinaba cuando extrañaba su casa. Cuando vio a Valeria esposada, algo en su pecho se aflojaba. No era simpatía a primera vista, sino reconocimiento de una mujer que cargaba con algo más grande que un error. Ese reconocimiento sería la primera chispa de algo que nadie en el protocolo esperaba. De regreso en la clínica, el clima olía a café quemado y cloro. Moncada pasaba por los pasillos con un traje ajustado y un reloj que brillaba más que los cuadros de la sala de espera. La primera humillación pública llegó cuando Valentín, un paciente adinerado, alzó la voz contra una enfermera por una propina mal puesta. «No manches, esto no es gratis», dijo con desprecio. La enfermera Teresa bajó la mirada y Valeria sintió el peso de la desigualdad en su estómago como una comida pesada. En la cocina, la mesera Ana susurró que la administración pedía que las propinas fueran contabilizadas y redistribuidas de una manera oscura. «No podemos quejarnos», dijo Juan el portero con una mueca. Esas pequeñas humillaciones sumaron hasta formar un muro que Valeria no podía cruzar sola. Cada mirada fría de los VIPs, el brillo del reloj de Moncada, el olor de perfume caro y la música de ascensor en tonos suaves eran una representación material de la jerarquía invisible que marcaba los pasos de todos. El incidente crítico fue la nota. Al revisar la carpeta dentro de la celda, Carla encontró una servilleta doblada con un mensaje y números descritos con bolígrafo. Parecían datos banales hasta que, con calma, comenzaron a compararlos con los recibos que Valeria había entregado. La combinación de fechas y pagos depositados a una cuenta asociada a una empresa pantalla fue la primera grieta. «Esto no es un accidente», murmuró Sofía mientras pasaba la nota con guantes. En la nota había una frase que la hizo sentir un nudo en la garganta. Proveedor, Fincas del Norte, 12 transferencias 2019-2021. La lectura fue lenta, casi ritual. Valeria recordó noches sin dormir, cafés fríos en su escritorio y la sensación de que algo la observaba desde las sombras del despacho de don Aurelio, el contador externo. El choque inicial fue primero administrativo, después moral y por último personal. Si aquello era cierto, la clínica usaba proveedores fantasma para desviar fondos y justificar contratos que nunca existieron. Fue en ese momento que la calma oficial se quebró y se plantó la semilla de la investigación. CTA, para comentarios, si estuvieras en el lugar de Valeria, ¿qué harías? Es normal sentir confusión, miedo e ira al mismo tiempo. Escribe en los comentarios «yo denunciaría» o «yo lo guardaría» y explique en una frase por qué. Tu experiencia importa. Compartir tu decisión puede ayudar a alguien que hoy enfrenta injusticias en su trabajo y no sabe a quién acudir.
Ahora que ya elegiste qué harías, acompáñame a ver la decisión que tomó Valeria y cómo esa elección desencadenó una cadena de acciones que cambiaría muchas vidas. La investigación comenzó como una conversación a media luz en una mesa del patio del retén. Carla pidió a Valeria que contara todo con detalle, y Valeria habló de facturas, cheques, cuentas y nombres. Dialogaron con sigilo para no alertar a Moncada y para proteger a quienes podrían ser víctimas. La primera visita de Valeria a la clínica después de la detención fue disfrazada de deber administrativo. Llevó café para Teresa y una sonrisa a Roberto. Esa fue la primera vez que las autoridades de la clínica miraron con distancia, sin saber que una de sus empleadas llevaba en el bolso una copia de los movimientos bancarios. Las conversaciones entre ellas fueron largas y cuidadas. «No podemos simplemente publicar esto», dijo Carla. «Necesitamos pruebas y cadena de custodia», añadió Sofía. «Si lo exponemos sin respaldo, nos van a demandar y a callar a todos», dijo Valeria. Fueron muchas visitas en las que Valeria, con manos temblorosas, intercambió palabras con María la recepcionista y con Ana la mesera, quienes empezaron a contar pequeñas anomalías. Pagos de nómina completos a gente que no trabajaba, recetas con ingredientes que nunca llegaron y una caja chica que no cuadraba. Los diálogos entre Valeria y sus aliados tuvieron subtexto de miedo y esperanza. «¿Cómo no nos dimos cuenta antes?», preguntó Teresa. «Porque esto está hecho para no verse», respondió Valeria. «Pero ahora que sabes, no hay vuelta atrás», dijo Roberto. En varias de esas visitas, Valeria se encontró con don Aurelio el contador externo, un hombre de mirada afilada que siempre olía a colonia marca cara. Conversaron en el pasillo con frases medidas. «Valeria, ¿tú crees que alguien en mi posición haría algo indebido?», dijo Aurelio con sonrisa. «No estoy acusando a nadie», respondió ella con voz pequeña. Esa conversación se volvió prueba cuando, sin darse cuenta, don Aurelio dejó caer un comprobante en la papelera en el despacho del director. Valeria lo recogió días después con la ayuda de Ana y Juan. El comprobante tenía números que ligaban transferencias a sociedades en nombre de familiares de Moncada. Cada pieza que juntaban se sentía como una migaja que llevaba hacia un pan mayor. Para proteger la evidencia, Carla y Sofía enseñaron a Valeria cómo fotografiar recibos sin dejar huellas digitales, cómo enviar archivos con cifrado y a quién acudir para solicitar peritajes contables sin revelar nombres. Esas instrucciones técnicas fueron prácticas sencillas pero vitales. Descripción técnica del proceso de investigación. Las oficiales y Valeria coordinaron una auditoría forense. Se trazó la cadena de custodia de documentos, se solicitaron estados de cuenta con órdenes judiciales, se emplearon peritos contables para conciliar transferencias y se fijaron plazos de 72 horas para obtener copias oficiales. Cada documento fue sellado, fotografiado con metadatos y almacenado en servidores cifrados que solo 3 personas autorizadas podían acceder. La precisión en los tiempos y en la documentación fue clave para sustentar una denuncia sólida ante el Ministerio Público. Los encuentros entre Valeria y las oficiales fueron el caldo donde también comenzó a hervir algo inesperado. Conversaban largo tiempo sobre la vida, sobre miedos y sobre noches de insomnio. En un banco del Parque Fundidora, rodeadas del olor a pasto cortado y el rumor de ciclistas, compartieron recetas de la abuela y historias de amores imposibles. Fue en esas charlas donde nació una complicidad que fue mucho más que profesional. No fue amor inmediato, sino una transición sutil que transformó la relación de confianza en interés personal. «¿Qué buscas?», preguntó Sofía una tarde. «Respeto para mi madre y para mí», respondió Valeria con la mirada en las sombras. «Entonces lucharemos juntas», dijo Carla con voz que no dejaba lugar a dudas. Los diálogos fueron largos, íntimos y llenos de subtexto. «¿Y si esto nos pone en riesgo a todas?», preguntó Valeria. «Si no lo hacemos, ¿quién lo hará?», dijo Sofía. Fueron intercambios que sumaron atrevimiento al plan. Momento de tensión 1. Cuando Valeria entregó una copia de la lista de transferencias a Carla, la sensación fue de un abismo inmediato.
Por primera vez, su respiración se hizo corta, recuerdos de la niñez y de la madre enferma le volvieron como un golpe. La posibilidad de perderlo todo se volvió tangible. En esos minutos pensó en borrar todo y volver a su vida antigua, pero la mirada de Carla le recordó que la cobardía también tiene un precio. Fue un conflicto interno que la llevó a decidirse. En silencio, con las manos apretadas, firmó la autorización para que la policía solicitara una orden de registro. Fue un paso arriesgado pero necesario. Esa decisión activó memorias de su padre diciéndole que siempre hay que dar la cara. Momento de tensión 2. La entrega secreta en el parque se transformó en vigilancia cuando un vehículo desconocido la siguió por un tramo. El corazón de Valeria golpeó contra las costillas y sus recuerdos de la unión la llenaron de imágenes de persecución. Las tres mujeres se miraron sin hablar y ajustaron el plan. Fue una escena corta pero intensa donde cada segundo contaba. El ruido de las hojas y los pasos de un perro en la distancia parecían amplificar el peligro. Tomaron la decisión de dividirse para confundir a los eventuales perseguidores. En esos instantes se activó la solidaridad que ya las unía y la certeza de que no estaban solas. Momento de tensión 3. La orden de registro llegó una madrugada. La operación exigía precisión. Entrada a la clínica a las 5 de la mañana cuando la mayoría dormía, coordinación con la policía judicial y equipos de seguridad que custodiaban la entrada. El plan fue ejecutado con nervios controlados. Al abrir el despacho de don Aurelio encontraron carpetas con facturas falsas y un disco duro etiquetado con el nombre de la sociedad Pantalla. Moncada intentó huir, pero la seguridad privada bloqueó una salida y fue detenido. En el momento culminante, cuando las pruebas se mostraron ante las cámaras, algunos empleados gritaban, otros lloraban. La secuencia tuvo el clímax de evidencias, fotos, transferencias bancarias, audios que demostraban órdenes directas y una lista de beneficiarios que espantó incluso a quienes sospechaban algo. Fue una mezcla de justicia y catarsis. La llegada de refuerzos policiales y de representantes del Ministerio Público selló la intervención. La ejecución fue intensa. En las horas siguientes se realizaron diligencias en la clínica y en domicilios relacionados. La evidencia reunida incluyó contratos falsos, transferencias a empresas de papel, registros de nómina manipulados y grabaciones de llamadas internas. Don Aurelio y Moncada fueron presentados ante la autoridad. La sorpresa para muchos fue ver a dos oficiales, Carla y Sofía, no solo como agentes sino como parte esencial de la construcción de la prueba. La clínica emitió un comunicado tímido que hablaba de irregularidades administrativas, sin nombrar a los detenidos. En la plaza cercana, empleados que habían tenido miedo de hablar reclamaban su derecho a ser escuchados. Valeria, que había sentido la humillación de ser arrestada tiempo atrás, ahora caminaba con la cabeza más alta. La gente la miraba y algunos aplaudían. Entre los nombres que aparecieron como testigos estaban Teresa la enfermera, Roberto del mantenimiento, María la recepcionista, Juan el portero, Ana la mesera, Alejandra la abogada vecina, Miguel el detective asignado y Carmen la periodista de un diario local que empezó a seguir el caso. Las consecuencias inmediatas fueron fuertes. Las autoridades ordenaron la suspensión de Moncada y la intervención de la clínica por parte de un interventor designado. Se iniciaron procedimientos judiciales que tomarían meses pero que ya tenían solidez gracias a la cadena de custodia y a los peritajes. Don Aurelio fue vinculado por la Fiscalía en calidad de imputado por cohecho y lavado. Empleadas que antes callaban empezaron a recibir asesoría legal y a gestionar sus pagos atrasados. Valeria recibió disculpas privadas y una invitación formal a declarar como testigo protegido. En uno de los momentos más íntimos después de las detenciones, Moncada fue confrontado por su propio reflejo y por primera vez sus argumentos de defensa sonaron frágiles. «Nadie me tenía que decir que esto iba a explotar así», dijo con voz temblorosa en la audiencia. En la sala de espera de la audiencia, Valeria y Carla se tomaron de la mano sin estruendo, un gesto simple que hablaba más que cualquier declaración pública. La llegada de la prensa y la exposición pública cambiaron la discusión en la ciudad. Los temas que antes eran susurros se convirtieron en debates en la radio, en notas en periódicos y en comentarios en redes. La comunidad se movilizó. Se abrieron investigaciones administrativas y la Secretaría de Salud envió inspectores. Surgieron apoyos para las trabajadoras de la clínica y propuestas para la creación de un fondo de emergencia para empleados de salud de la ciudad. La historia de Valeria, de Teresa y de las demás encontró eco en otras víctimas que comenzaron a denunciar.
Entre los nombres que emergieron como actores clave estuvieron el periodista Carlos, la abogada Alejandra, el fiscal Ortega, la representante sindical Lucía y la periodista Carmen, que publicó una serie de reportajes con documentos clave. El sistema empezó a ceder, no por una intervención mágica, sino por la suma de pequeñas valentías. Después de la primera fase legal y mediática, llegó la resolución personal. En una entrevista breve con Carmen, la periodista, Valeria habló sobre su miedo y su decisión de actuar. Fue honesta y habló de su madre Rosa y de su hermano. «No soy una heroína», dijo, «solo una mujer que decidió que no quería alimentar la mentira». Ese reconocimiento tuvo efectos prácticos, se abrieron líneas de apoyo para trabajadores y la clínica tuvo que rehacer procesos internos. El vínculo entre Valeria y las oficiales se transformó en algo más reconocible para ellas mismas. No fue una historia de romance hollywoodense, pero sí un crecimiento pausado y real. Los gestos cotidianos, pedir la mano en público o compartir un café a media tarde, fueron la semilla de una relación que buscó estabilidad fuera del ruido. Epílogo, un mes después. En la primera luna después de los arrestos, la clínica mantenía las puertas abiertas bajo vigilancia y con un interventor provisional. Las trabajadoras recibieron pagos atrasados y algunos pacientes exigieron explicación. Valeria pasaba las noches organizando papeles y apoyando a Teresa en la gestión de nóminas corregidas. Su madre, doña Rosa, recibió por fin la llamada de un hospital que ofreció una consulta sin costo gracias a una campaña ciudadana. En el barrio de La Unión, la gente comentaba la novedad en el puesto de tortillas de la esquina, y la cocina de la casa de Valeria volvió a oler a frijol con menos miedo por el futuro. Carla y Sofía aparecían en las noticias por la investigación y por el papel que jugaron para sostener la evidencia. El gesto discreto de tomarse las manos en la audiencia había sido suficiente para que algunos vecinos entendieran que las lealtades pueden construirse fuera de la jerarquía. Epílogo 3 meses después. A los 3 meses, la Fiscalía presentó cargos formales contra los implicados y la clínica inició un proceso de reconstrucción institucional con la supervisión de la Secretaría de Salud. Surgió una mesa de trabajo para protocolos de transparencia que incluyó representantes de trabajadores, pacientes y autoridades. Su Valeria participó como asesora junto a Teresa y Roberto para garantizar que los procesos de nómina y proveedores quedaran transparentes. El barrio organizó una feria de salud comunitaria para agradecer a quienes denunciaron irregularidades y para visibilizar la importancia del trabajo digno. La relación entre Valeria y Carla avanzó con cuidado. Fueron cenas en pequeños restaurantes de barrio donde compartían platos como enchiladas y tortas de pierna, caminatas por el Parque Fundidora y conversaciones largas hasta la madrugada. No todo fue fácil, seguían los procesos legales y el miedo al escrutinio, pero existía una nueva posibilidad de reconstrucción y cuidado mutuo. Epílogo, 6 meses después. A medio año del escándalo, el panorama era otro. La Clínica Buenavista abrió una convocatoria pública para cargos administrativos con nueva supervisión y la mayoría de los empleados tuvieron oportunidad de permanecer o ser indemnizados con justicia. Se creó un fondo de apoyo a trabajadores de la salud en riesgo y se aprobó una norma local para fiscalizar contratos con proveedores. Valeria y Carla acompañaron el lanzamiento de un programa de capacitación para mujeres en oficios administrativos y para liderazgos en el sector salud. La comunidad de La Unión organizó una pequeña placa en honor a quienes lucharon por la transparencia. La relación entre las dos mujeres se hizo estable en lo cotidiano. Llamadas por la mañana, mensajes con recetas caseras y planes para un viaje corto a la sierra. La historia personal fue parte de una reparación colectiva. El amor que nació fue suave en su insistencia, no dramático pero real. Uno de los momentos más simbólicos fue cuando Valeria llevó a su madre a conocer a las oficiales que habían sido parte del proceso, y doña Rosa las abrazó como si fueran amigas de toda la vida. En lo legal, el proceso continuó. Hubo resoluciones parciales, acuerdos y el esclarecimiento de varias transferencias. Moncada recibió medidas cautelares y se iniciaron procesos penales y civiles. Don Aurelio enfrentó cargos por contabilidad dolosa, mientras algunos otros implicados negociaban responsabilidades. La ciudad observó cómo una denuncia humilde podía escalar hasta cambios concretos en políticas de contratación. Los nombres que alguna vez solo susurraban en pasillos ahora eran relatos públicos que ayudaban a otros a no callar. Y Valeria, que había temido la vergüenza de ser arrestada, ahora entendía que aquella experiencia había sido el inicio de su propia reconstrucción.
La lección final fue que la valentía no es un acto aislado, sino una suma de gestos que pueden comenzar con una nota arrugada en una carpeta. Lo que comenzó con una detención injusta se transformó en un proceso de justicia, en la reparación para trabajadores y en un vínculo que Valeria no esperaba. Dos mujeres que en principio eran oficiales y una empleada terminaron por compartir algo que iba más allá del protocolo: confianza, cuidado y amor. Si esta historia te conmovió, deja tu comentario diciendo qué hubieras hecho en el lugar de Valeria y compartí este relato para que otras personas sepan que la verdad, aunque se esconda, encuentra caminos para salir. Inscríbete en el canal para escuchar más historias reales de lucha y esperanza. Nunca subestimes el poder de una nota doblada sobre una servilleta y de una mano que decide dar la cara.